Durante siglos nos hicieron creer que la pobreza es solo falta de dinero. Pero los sabios antiguos, Salomón, los estoicos, los sabios judíos, sabían algo que hoy casi nadie enseña. La verdadera pobreza empieza en la mente, no en el bolsillo. Y hasta que no entiendas esto puedes ganar más, pero no te ajustará y seguirás sintiéndote vacío, ansioso o inseguro. Los sabios distinguían entre escasez y miseria. Los sabios antiguos comprendían una verdad que hoy resulta incómoda, casi ofensiva para la mentalidad moderna. No toda carencia es pobreza, y no toda abundancia es riqueza. Salomón, considerado el hombre más sabio de su tiempo, observó algo que pocos se atreven a aceptar. Hay personas con poco que viven en serenidad y personas con mucho que viven atormentadas. Por eso escribió que la miseria no comienza en las manos, sino en el corazón. La escasez es una circunstancia. La miseria es una forma de pensar. La escasez puede aparecer y desaparecer a lo largo de la vida. Puede ser resultado de decisiones pasadas, de contextos difíciles, de ciclos económicos o de pruebas inevitables. Pero la miseria interior, decían los sabios, es más peligrosa, porque no depende de lo externo. Se instala cuando una persona pierde su dignidad, su claridad y su dominio interior. Los sabios judíos enseñaban que el verdadero pobre no es el que no tiene, sino el que no sabe administrar lo que tiene. Y esa administración no empieza con el dinero, sino con la mente. Una mente desordenada convierte cualquier ingreso en angustia. Una mente disciplinada puede atravesar la escasez sin perderse a sí misma. Los estoicos coincidían plenamente. Epicteto, que nació esclavo y conoció la privación real, afirmaba que nadie es pobre si sabe bastarse a sí mismo, y nadie es rico si vive esclavo de sus deseos. Para ellos, el problema no era cuánto poseías, sino cuánto dependías de ello para sentirte completo. La miseria mental se manifiesta de muchas formas: en la comparación constante, en la envidia silenciosa, en el resentimiento hacia quienes tienen más, en el gasto impulsivo para llenar vacíos emocionales, en la ansiedad permanente por el futuro. Esa miseria no se cura con más dinero, se profundiza. Por eso los sabios no temían atravesar momentos difíciles. No idealizaban la pobreza, pero tampoco la veían como una humillación automática. Temían algo mucho más grave: perder su dominio interior. Temían convertirse en personas amargas, desesperadas, corruptibles, dispuestas a traicionar sus principios por alivio momentáneo. Salomón advirtió que hay hombres que al tener poco se vuelven pequeños, y otros que al tener poco se vuelven grandes. La diferencia no está en la cantidad, sino en la actitud. La escasez revela el carácter. Expone si una persona vive desde la dignidad o desde la carencia emocional. Los sabios entrenaban su mente para no confundirse en tiempos difíciles. Sabían que la escasez, bien entendida, puede afinar la inteligencia, fortalecer la prudencia y enseñar paciencia. Pero la miseria mental, si no se detecta a tiempo, destruye incluso a quien llega a tener abundancia más adelante. Por eso repetían una enseñanza clara: no te avergüences de no tener todavía. Avergüénzate de perderte a ti mismo en el proceso. La escasez puede ser un capítulo. La miseria interior se vuelve una historia completa. Y esta es la parte que casi nadie escucha hoy. Muchas personas no están estancadas por falta de recursos, sino por una mentalidad que los sabios habrían considerado peligrosa. Una mentalidad que confunde valor con posesión, identidad con ingreso y dignidad con estatus. Los antiguos sabios sabían que el dinero amplifica lo que ya eres. Si tienes claridad, la amplifica. Si tienes caos, lo expande. Por eso insistían en construir primero la riqueza invisible: templanza, autocontrol, paciencia, visión y carácter. Porque quien domina su interior puede atravesar la escasez sin romperse. Pero quien vive en miseria mental puede perderlo todo, incluso rodeado de oro. Y esta es la verdad que los sabios protegían con celo. La verdadera pobreza no es no tener, sino no saber quién eres cuando no tienes. El problema no es cuánto tienes, sino cómo piensas
Los sabios antiguos entendían algo que el mundo moderno suele ignorar. La verdadera pobreza no comienza en el bolsillo, comienza en la mente. Epicteto lo expresó con una claridad incómoda para cualquier época. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más sin control. Con esa frase no atacaba la ambición, sino la esclavitud mental que nace cuando el deseo no tiene límites ni dirección. Para los estoicos, el hombre se vuelve esclavo no cuando carece de bienes, sino cuando su paz depende de ellos. Y la sabiduría judía coincidía desde otro ángulo. El pensamiento desordenado genera vida desordenada, incluso si hay abundancia material. Salomón observó que existen personas rodeadas de comodidades que viven inquietas, tensas y vacías, y otras con recursos limitados, que caminan con serenidad, claridad y dignidad. La diferencia no está en lo que poseen, sino en cómo interpretan lo que poseen. La mente pobre no es la que tiene poco. La mente pobre es la que vive comparándose, la que mide su valor según lo que otros muestran, la que gasta para impresionar, no para construir, la que vive ansiosa por el futuro y resentida con el presente, la que nunca siente que es suficiente, aunque siempre quiera más. Esa mente puede ganar dinero, pero nunca se sentirá rica, porque cada logro será rápidamente eclipsado por una nueva comparación, por un nuevo deseo, por una nueva sensación de carencia. Los sabios sabían que una mente así convierte cualquier cantidad en insuficiente. En cambio, la mente rica, según los antiguos, no es ingenua ni conformista. Es una mente entrenada. Es la mente que administra con claridad, no con impulso, la que desea con moderación, no con ansiedad, la que planifica sin miedo, entendiendo que el futuro se construye paso a paso, la que sabe diferenciar entre necesidades reales y deseos prestados, la que vive con propósito y por eso no se distrae con todo lo que brilla. Para los sabios, la riqueza era una consecuencia, no un objetivo aislado. Primero venía el orden interior, luego la estabilidad externa. Por eso entrenaban la mente antes de buscar prosperidad, porque sabían que el dinero amplifica lo que ya eres. Si tu mente es caótica, el dinero amplifica el caos. Si tu mente es ansiosa, el dinero amplifica la ansiedad. Si tu mente es clara, el dinero amplifica la claridad. La pobreza más peligrosa, decían, no es la falta de recursos, sino la falta de criterio, porque quien no sabe pensar con orden, tampoco sabrá usar bien lo que obtenga. Los sabios no demonizaban el dinero. Lo veían como una herramienta poderosa, pero peligrosa en manos de una mente sin dominio. Por eso insistían en principios simples pero profundos. No gastes para calmar emociones. No compres para llenar vacíos. No midas tu valor por cifras. No construyas tu identidad sobre lo que puede perderse. Cuando la mente se ordena, el dinero deja de ser un amo y se convierte en un sirviente. Cuando la mente madura, la escasez deja de humillar y la abundancia deja de corromper. Los sabios sabían algo esencial. No es la cantidad lo que te salva o te condena. Es la calidad de tu pensamiento. Por eso, antes de preguntarte cuánto ganas, ellos te invitarían a preguntarte algo más importante. ¿Cómo piensas cuando tienes poco? ¿Cómo piensas cuando tienes más? ¿Y quién eres cuando nadie te ve gastar? Ahí, y no en la cuenta bancaria, es donde empieza la verdadera riqueza. El dinero obedecía a principios, no a impulsos. Los antiguos sabios comprendían algo que hoy casi nadie quiere aceptar. El dinero no es un problema en sí mismo. El problema es la mente que lo maneja. Para la sabiduría judía, el dinero nunca fue demonizado, pero tampoco fue idolatrado. Era visto como una herramienta poderosa, capaz de construir o de destruir, según el carácter de quien la sostiene. Por eso enseñaban algo muy claro. Si no gobiernas el dinero terminará gobernándote. No por falta de inteligencia, sino por falta de principios. Los sabios observaban que la mayoría de los errores financieros no nacen de la pobreza, sino de la impulsividad. Comprar para calmar emociones, gastar para impresionar, endeudarse para no sentirse menos, buscar atajos por desesperación. Ellos sabían que el dinero obedece a la mente y que una mente desordenada siempre crea escasez.
aunque tenga ingresos. Por eso, desde muy temprano, la tradición judía enseñaba a separar necesidad de deseo. La necesidad sostiene la vida. El deseo, si no se disciplina, la drena. No todo lo que quieres te conviene. No todo lo que puedes comprar, debes hacerlo. Y no todo lo que brilla es una bendición. Los estoicos coincidían completamente con esta visión. Epicteto lo decía sin rodeos. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más sin control. Para ellos, el verdadero empobrecimiento ocurría en la mente, cuando el deseo se volvía infinito y la gratitud desaparecía. Los sabios también enseñaban a ahorrar sin miedo, no desde la obsesión, sino desde la previsión. Ahorrar no era desconfianza en la vida, era respeto por el futuro. Era una forma silenciosa de decir, honro a la persona que seré mañana. El ahorro, para ellos, no era acumulación vacía, sino protección contra el caos. Y gastar, solo gastar con propósito. Cada moneda era vista como una decisión moral, no en el sentido religioso superficial, sino en el sentido profundo del carácter. ¿Este gasto fortalece mi vida? ¿O solo calma una ansiedad momentánea? ¿Construye estabilidad? ¿O alimenta una imagen falsa? ¿Sirve a mi propósito? ¿O me aleja de él? Estas preguntas eran comunes entre los sabios. No vivían con culpa, vivían con conciencia. También pensaban siempre en el largo plazo. Sabían que la riqueza construida rápido solía desvanecerse igual de rápido. Salomón lo expresó con claridad. El dinero ganado con prisa disminuye. El que se acumula poco a poco aumenta, no porque el tiempo sea mágico, sino porque el carácter se forma lentamente. Ellos no buscaban golpes de suerte. Buscaban estabilidad, no perseguían excesos. Construían bases. Y aquí hay una verdad incómoda que los sabios repetían constantemente. La abundancia sin carácter es una maldición disfrazada, porque amplifica defectos, acelera caídas, revela vacíos. Una mente desordenada con dinero no se vuelve libre, se vuelve más esclava. Por eso los sabios entrenaban la mente antes de buscar riqueza. Primero dominio interior, luego recursos. Primero claridad, luego expansión. Sabían que el dinero siempre amplifica lo que ya existe dentro de ti. Si hay ansiedad, la multiplica. Si hay disciplina, la fortalece. Si hay vacío, lo hace más evidente. Si hay propósito, se convierte en herramienta. Por eso no temían al dinero. Temían perder la sabiduría que lo gobierna. Y esa es la lección que muchos olvidaron. No eres pobre por falta de recursos, sino porque nunca te enseñaron a pensar como los sabios. El dinero no responde a la suerte, responde a principios. Y cuando esos principios se alinean, la abundancia deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia natural de una mente entrenada, serena y consciente. La pobreza emocional es más peligrosa que la económica. Los sabios antiguos comprendían una verdad que hoy incomoda, pero libera. No es la falta de dinero lo que destruye a una persona, sino la falta de dominio interior. Ellos observaron algo con absoluta claridad. Hay hombres que pierden bienes y se reconstruyen, y hay hombres que nunca pierden nada, pero viven rotos por dentro. La pobreza económica puede ser un capítulo. La pobreza emocional, si no se reconoce, se convierte en una identidad. Salomón lo vio con precisión quirúrgica. Advirtió que hay corazones ricos que habitan cuerpos pobres y corazones pobres que habitan palacios. Porque cuando el alma vive desordenada, ningún ingreso la calma. Y cuando el espíritu está firme, incluso la escasez se vuelve transitable. La pobreza emocional no siempre se nota. No siempre se expresa en lágrimas o desesperación visible. A menudo se disfraza de urgencia constante, de ansiedad por demostrar valor, de comparación silenciosa, de miedo a quedarse atrás, de necesidad de aprobación, de incapacidad para esperar, de reacción impulsiva ante cada dificultad. Los sabios identificaban esta pobreza interior por sus síntomas. Decían que es pobre emocionalmente quien vive reaccionando, quien no responde desde la claridad, sino desde el impulso, quien deja que el miedo dicte decisiones, quien se apresura por ansiedad, no por visión, quien confunde urgencia con importancia, quien no puede estar en silencio consigo mismo sin incomodarse.
También sabían que esta pobreza es peligrosa porque nunca avisa. Se infiltra lentamente. Primero debilita el juicio, luego contamina las decisiones, después erosiona la dignidad y finalmente justifica actos que antes parecían impensables. Por eso los antiguos no entrenaban primero la acumulación, entrenaban la estabilidad, entrenaban la paciencia, porque sabían que quien no sabe esperar se vende barato. Entrenaban el autocontrol, porque entendían que el impulso empobrece más rápido que cualquier crisis. Entrenaban la dignidad, porque sabían que el carácter sostiene cuando todo lo demás cae. Entrenaban el silencio, porque el ruido interno nubla la inteligencia. Entrenaban la claridad mental, porque una mente clara toma mejores decisiones incluso con pocos recursos. Ellos sabían algo que hoy se ha olvidado. Un alma entrenada no entra en pánico. Y quien no entra en pánico piensa. Y quien piensa elige mejor. Y quien elige mejor sale adelante. La pobreza emocional empuja a gastar por ansiedad, a aceptar tratos injustos por miedo, a comprometer valores por urgencia, a competir donde no hace falta, a envidiar en lugar de aprender, a compararse en lugar de construir. Los sabios evitaban eso cultivando una riqueza invisible, la calma interior, porque cuando la calma gobierna, el miedo pierde poder. Y cuando el miedo pierde poder, la mente se libera. Y cuando la mente se libera, la vida se ordena. Ellos no negaban la dificultad, no romantizaban la carencia, pero jamás permitían que la escasez entrara al alma. Decían que el verdadero pobre no es el que tiene poco, sino el que se desespera con poco, y que el verdadero rico no es el que acumula, sino el que conserva su centro incluso cuando pierde. Por eso, antes de buscar abundancia externa, los sabios se aseguraban de no ser pobres por dentro, porque entendían una ley silenciosa pero implacable. La vida siempre refleja el estado del alma, y cuando el alma está entrenada, la escasez no destruye, la dificultad no humilla, la espera no desespera, y el camino, aunque largo, se vuelve transitable. Un alma entrenada no se quiebra, y quien no se quiebra siempre encuentra la manera de avanzar. El sabio se hacía fuerte antes de hacerse rico. Los antiguos sabios compartían una convicción que hoy resulta incómoda, pero esencial. La riqueza sin fortaleza interior no eleva, expone. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más grandes de la historia. Tenía acceso a poder, lujo y recursos ilimitados. Y sin embargo, en sus escritos personales, que nunca pensó publicar, no hablaba de cómo acumular más, sino de cómo no perderse a sí mismo en medio de la abundancia. Eso revela algo profundo. Los sabios no temían la riqueza, temían lo que la riqueza podía hacerle a una mente no entrenada. Por eso entendían que el verdadero orden debía ser este. Primero el carácter, luego los recursos. Primero la disciplina, luego la abundancia. Primero el dominio interno, luego el dominio externo, porque sabían algo que el mundo moderno sigue ignorando. El dinero no corrige debilidades, las amplifica. Si eres impulsivo, el dinero te vuelve más impulsivo. Si eres inseguro, el dinero no te da paz, te da más miedo a perder. Si eres vanidoso, el dinero te vuelve dependiente del estatus. Si eres desordenado, el dinero acelera tu caída. Por eso los sabios no corrían detrás del dinero, corrían detrás de una mente capaz de sostenerlo sin corromperse. La sabiduría judía enseñaba que la prosperidad es una prueba, no una recompensa automática, una prueba de autocontrol, de justicia, de responsabilidad, de visión a largo plazo. Decían que no todo el mundo está listo para recibir más, porque recibir más exige ser más consciente, más sobrio, más firme, más responsable de las consecuencias. El sabio entendía que la verdadera pobreza no es no tener dinero, sino no tener la estructura mental para administrarlo sin destruirse. Por eso entrenaban primero lo invisible, la paciencia, para no tomar decisiones desde la ansiedad, el autocontrol para no gastar desde el impulso, la humildad para no confundir valor con apariencia, la previsión para pensar en generaciones, no en gratificaciones inmediatas, la templanza para no convertir el deseo en amo. El dinero para ellos era como el fuego.
Útil, necesario, poderoso, pero devastador si no se sabe contener. Marco Aurelio lo entendía bien. No escribió para aprender a conquistar más territorios. Escribió para no ser conquistado por sus propios impulsos, porque sabía que el mayor fracaso no era perder riqueza, sino perder el carácter que le daba sentido. Los sabios no admiraban al que se hacía rico rápido, admiraban al que no se deformaba cuando la abundancia llegaba, y por eso construían primero una mente fuerte, una ética sólida, una relación sana con el deseo, una identidad que no dependía de cifras. Solo después, si la vida lo permitía, llegaban los recursos. Y si no llegaban, tampoco se quebraban, porque su riqueza principal ya estaba asegurada. Una mente clara, un espíritu firme y una vida gobernada desde dentro. Esa es la lección que los antiguos dejaron en silencio. No te apures en buscar dinero si aún no has entrenado la mente que deberá sostenerlo. Primero hazte fuerte, primero hazte íntegro, primero hazte dueño de ti. La riqueza que llega antes del carácter se pierde. La riqueza que llega después del carácter se convierte en legado. La riqueza real era estabilidad interior. Para los antiguos sabios, la verdadera riqueza no se medía en monedas, propiedades o poder visible. Se medía en algo mucho más silencioso y mucho más difícil de construir: estabilidad interior. Salomón observó que hay personas con grandes tesoros que viven inquietas, tensas, siempre al borde del miedo. Y también vio hombres con poco que dormían en paz, tomaban decisiones con claridad y caminaban sin ansiedad. De ahí su enseñanza incómoda para el ego moderno. No es lo que tienes lo que te hace rico, es cómo vives con lo que tienes. Los estoicos coincidían plenamente. Para ellos, la pobreza verdadera no comenzaba cuando faltaba dinero, sino cuando faltaba dominio interno. Una persona podía perder bienes, estatus o comodidad, y aún así mantenerse íntegra. Pero si perdía su calma, su criterio y su coherencia, entonces sí estaba realmente empobrecida. Por eso los sabios definían la riqueza real de esta manera: dormir sin miedo, decidir sin ansiedad, vivir sin traicionarse, mantener la dignidad en la incertidumbre, no vender el alma por comodidad, no perder la paz por presión externa. Eso, decían, es riqueza que no puede ser robada. El hombre verdaderamente pobre no es el que atraviesa una etapa de escasez. Es el que vive constantemente preocupado, comparándose, temiendo el futuro, dependiendo de factores externos para sentirse seguro. Esa dependencia crea una fragilidad invisible. Si algo externo falla, todo su mundo interno colapsa. Los sabios sabían algo que hoy casi nadie enseña. El dinero no te da estabilidad. La estabilidad te permite usar bien el dinero. Si no sabes estar en calma con poco, no sabrás estar en paz con más. Si no sabes tomar decisiones desde la claridad, el dinero solo multiplicará tus errores. Si no tienes estructura interior, la abundancia se convertirá en otra fuente de ansiedad. Por eso la sabiduría antigua insistía en entrenar primero el interior, fortalecer la mente, ordenar los deseos, reducir la dependencia emocional, construir una base sólida desde dentro. Un alma estable no se desespera cuando el ingreso baja, no se envanece cuando el ingreso sube, no toma decisiones impulsivas por miedo, no gasta para impresionar, no se vende por aprobación. La estabilidad interior te permite pensar a largo plazo, esperar sin angustia, actuar sin prisa, decidir sin traicionarte. Y aquí está la verdad que los antiguos sabían y hoy casi nadie quiere aceptar. Ningún salario es suficiente para una mente desordenada, pero una mente ordenada puede convertir incluso lo poco en suficiente. La verdadera riqueza es poder decir: pase lo que pase, no me pierdo a mí mismo. Cuando tienes eso, puedes construir, crecer, perder y volver a empezar, sin romperte por dentro. Eso, decían los sabios, es la única fortuna que acompaña al hombre toda la vida. No eres pobre, estás desinformado. Te enseñaron a buscar dinero, pero no a construir mente. Te hablaron de ingresos, pero no de dominio interior. Los antiguos sabios lo sabían. Cuando la mente se ordena, la vida empieza a responder.
Y cuando entiendes esto, ya no persigues la riqueza con desesperación, la construyes con claridad.